Video 2, parte 2. Seguimos entonces ahora sí, entrando en materia frente al proceso del carisma de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Nuestro carisma, lo que quería Teresa, lo que fue colocándole Dios en el corazón. Y recordemos que siempre la Santa va a hablar de la empresa que el Señor le pidió que hiciera. Es decir, Teresa de Jesús va a ser una simple trabajadora de Dios para construir unos palomarcicos que de por sí dieran mucho resplandor, que fueran las casas de Dios. Cuando Teresa inicia el proyecto fundacional, podemos decir que al principio, por la misma situación que se lo dio, carecía de un programa inicial, estuvo llevado por deseos entusiastas, quizás le hacían falta ideas claras, ¿sí? Pero no debe entenderse nunca que haya sido un hecho ingenuo, para nada, ¿no? Sino que Teresa de Jesús, ella misma lo dirá, que siempre debemos tener los deseos grandes. En el libro de la vida, capítulo 13:6, ¿sí? Y entonces el hecho de la reforma teresiana van a ser, por eso era tan necesario mirar los antecedentes, todo el ambiente político, religioso, todo lo que fue Teresa en la Encarnación, porque en el monasterio de la Encarnación, en los muros de la Encarnación, va allí a surgir la idea de la fundación, un monasterio nuevo, un nuevo ideal de vida religioso, como les decía, con las bases del carisma, no propio del carisma, la regla, la Virgen María, el seguimiento de Cristo, vivir en obsequio de Jesucristo, la oración, fundamento, fraternidad, fundamento, y el apostolado, fundamento. Y entonces este monasterio o esta idea, ¿sí?, es también hablando de la sensibilidad que existía en el momento frente a las reformas de la vida religiosa de la época, ¿no? Entonces, ¿dónde tuvo lugar, origen todo esto? Vayámonos y recordemos la celda de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, convertida en un espacio de encuentro espiritual con amigos espirituales, ¿sí? Entonces, acuérdense que Teresa va a hablar que siempre va a tener amigos espirituales. En el libro de la vida, en el capítulo 16, muy bonito, dice: los 5 que presentes nos amamos en Cristo Jesús. Y todo esto va marcando la identidad del carisma teresiano. Y entonces, en este espacio de oración, que se reunían solo para cosas espirituales, ¿sí?, sus amigas, las monjas, terminaron planteándole la cuestión, ¿sí?, de otra, es decir, de vivir el carisma de otra manera. Si no seríamos por ser monjas de la manera de las descalzas, que aún posible era poder hacer un monasterio. Ahí les invito para que ustedes se lean el libro de la vida, capítulo 32, para que puedan tener el texto allí frente a ustedes, para que lo miren, lo lean, lo reflexionen y lo guarden en su corazón para que lo mediten, ¿sí? Y entonces sus monjas vienen, las monjas vienen, le proponen, e inmediatamente aquella propuesta va a tener un efecto grande en la vida de Teresa. Ya tiene la experiencia de Dios, ya va en una vida de oración, ha tenido gracias místicas, confía plenamente en el Señor. El Señor ya le ha dicho que no tenga
miedo, ¿sí? Y entonces no se le va a quedar pequeña esta propuesta, que las monjas fueron instrumentos de Dios para que Santa Teresa de Jesús empezara entonces aquella osada reforma. Dirá nuestra Santa Madre: yo, como andaba en estos deseos, comencélo a tratar con aquella señora, mi compañera viuda, doña Guiomar de Ulloa, por supuesto, que tenía el mismo deseo. Ella comenzó a dar trazas para darle renta. Con todo concertamos de encomendarlo mucho a Dios. Que este es un personaje supremamente importante, doña Luisa, dentro de todo este proyecto fundacional de Santa Teresa, porque se va a convertir en la amiga incondicional, en la amiga espiritual, en la amiga de las aventuras, ¿sí?, para fundar el nuevo monasterio. Lo llamativo del caso en todo esto es que, aunque allí se hablaba, ¿sí?, llamémoslo así, del eslogan reformista de vuelta a los orígenes, no había aparecido aún el punto de referencia, la así llamada regla primitiva, que sería además descubierta más tarde en Toledo, en la primavera de 1562, cuando la construcción del modesto edificio de San José ya estaba en marcha. El descubrimiento tardío pero providencial le llegó a través de la beata, entre comillas, analfabeta María de Jesús Yepes, que, como dice la santa, tenía bien entendido con no saber leer lo que yo con tanto haber andado a leer las constituciones ignoraba. Libro de la Vida 35.2. Se reúne con aquella mujer que también tiene proyectos y deseos de fundar, ¿sí? Y es ahí donde, hablando con la santa, dice que ella también quiere fundar con las constituciones. Y desde entonces Teresa de Jesús las va a asumir para sí, para su nuevo monasterio. Tampoco andaba claro el asunto de la financiación del monasterio, que se solucionaría de forma muy distinta y también sobre la marcha al planteamiento originario. Es decir, ambas tenían deseos de fundar. Teresa conoce la regla, dice: hay una fundación, no sé cómo se va a financiar, pero el Señor poco a poco irá haciendo su obra. Los capítulos finales del libro de la vida traslucen la lucha interior entre la visión realista y los planteamientos de una nueva pobreza. En un primer momento, cuando planeaba la fundación del monasterio, dirá la santa: no era mi intención fuese sin renta, antes quisiera hubiera posibilidad para que no faltara nada. Camino 1:1, todo esto lo dice Teresa de Jesús, pensando en el cuidado de sus monjas. Pero luego, su inteligencia peculiar de la regla primitiva carmelitana, y a la que ya les hablé, que cuando se encuentra con María de Jesús Yepes en el libro de la vida, en el capítulo número 33, gracias a este encuentro, se habla de pobreza en la regla primitiva, va a tener una locución divina allí mismo en el libro de la vida, capítulo 35, número 6, es decir, el Señor no se va a quedar indiferente ante todo lo que el Señor ante todo lo que Teresa está haciendo. Y entonces es allí cuando, estoy aquí buscando la cita bíblica, la cita del texto de Teresa: estando un día mucho encomendándole a Dios, me dijo él, que en ninguna manera dejase de hacerle pobre, que esa era la voluntad del Padre y suya, que él me ayudaría. Fue con tan grandes efectos, en un gran arrobamiento, que en ninguna manera pude tener duda de que era Dios. Otra vez me dijo que en la renta estaba la confusión, y otras cosas el lor de la pobreza
y asegurándome que a quien le servía no le faltaba lo necesario para vivir, y esta falta, como digo, nunca yo la temí por mí. Siempre tenía miedo de que sus hijas no fueran a tener vida. Entonces se encuentra la regla primitiva, esta locución divina que es supremamente importante. Vamos a sumarle a ello la opinión de un gran santo como es Pedro de Alcántara, ¿sí? Que incluso se encuentran para ella mostrarle sobre sus experiencias místicas, sobre su deseo de fundar, él viene, la orienta, coloca el sello y dice que lo que la madre está viviendo son cosas de Dios y no son cosas ni de iluminadas, ni de brujas, ni de mujeres poseídas. Era Dios actuando en el alma de ella. Incluso esta opinión de Pedro de Alcántara se va a dar cuando él está ya en el cielo, ¿no? Que se le aparece después de muerto y le dice, ¿sí? que de ninguna manera, ¿sí? tomase renta, es decir, que fuera sin renta. Libro de la vida 36:20. Y su certidumbre de que la vida reformada estaría más libre de sobresaltos, dejando tales cuidados materiales, como dirá en el libro Camino de Perfección, al Señor de las rentas y los renteros. Y entonces es así cuando la decidieron alcanzar la breve de Roma para no poder tener renta, sustentando el monasterio sobre la base económica del trabajo, de la limosna, ¿sí? Que son signos supremamente fundamentales de independencia contra los hábitos corrientes de los otros monasterios donde había renta. Los señores iban y dejaban la renta en el locutorio, las señoras daban la renta, por eso tenían posibilidad de entrar al monasterio, tenían que atender visitas, ¿sí? Y todo esto entonces, al Teresa cambiar todo esto, va a ser motivo de escándalo. A Teresa no le van a dejar de surgir los miedos, incluso cuando funda San José tiene muchos miedos de cómo va a ser esto, si van a tener de qué vivir, qué van a comer, se van a morir de hambre sus monjas, porque Teresa sabe quién le da de comer, quién le sustenta, pero como buena mamá, su corazón se preocupa por sus hijas, ¿no? Entonces ahí estaría todo lo que es cómo empezó todo esto, hasta que entonces ya podemos hablar del, ¿cómo lo llamará Salvador Ros García? El ensayo primitivo de San José de Ávila como casa de experiencia, donde nuestra Santa Madre va a fundar un 24 de agosto de 1562 y va a estar allí viviendo algunos años, que dice la Santa, que son los más hermosos de quietud, de tranquilidad, de oración. Pero entonces lo que podemos decir que empezó como un ensayo se va aclarando sobre la marcha, ¿sí? El ideal de la Santa era fundar y vivir. Por eso ella misma se va allí y va a estar con sus monjas, y todo lo que el Señor le ha mostrado, todo lo que ella ha vivido, todo su fuerza espiritual y mística, la va a poner allí en ese primer palomarcico, ¿sí? Y entonces fundar y vivir fue el ideal, el propósito por medio del cual nació este monasterio, que es San José de Ávila como casa de experiencia. La primera fundación como tal del proyecto, ¿sí? Aparece expresada con fecha el 23 de diciembre de 1561, es decir, Teresa de Jesús va a tener de enero a agosto para ir planeando absolutamente todo, ¿no? Esto lo encontramos en carta a su hermano Lorenzo de Cepeda, quien va a ser un generoso benefactor desde Quito, desde tierras ecuatorianas, su tierra,
va a ir dinero para la fundación de este monasterio. Además de agradecerle, el provincial de Quito vinieron estos dineros que llegaron como algo providencial, ¿sí? Porque dice la santa que fueron más de 200 ducados, dirá la santa, que creo fue el movimiento de Dios el que vuestra merced ha tenido para enviarme a mí tantos. Le daba cuenta del negocio secreto que traía entre manos, lo que según ella obedecía a inspiraciones de Dios, no son para carta, pero a juicio de personas santas y letradas, les parece estoy obligada a no ser cobarde, sino poner lo que pudiera en esta obra, que es un monasterio a donde ha de haber solas 15, sin poder crecer el número, con grandísimo encerramiento, fundadas en oración y mortificación. Lean por favor carta a don Lorenzo de Cepeda, 23 de diciembre de 1561. Entonces, 61. De esta confidencia que está haciendo a su hermano, podemos ver los factores propios del proyecto, los movimientos de su actuación, y que sustancialmente fueron estos. Como les decía, ¿qué nos muestra ella allí? La simpatía con los movimientos reformistas castellanos, personificados en el admirado y al principio imitado San Pedro de Alcántara, que fue también su gran amigo. La incomodidad provocada por el estilo de vida generalizado en el monasterio de la Encarnación, dirá la santa, que ya yo no sabía cómo vivir cuando aquí me metí. Pese a las continuas disculpas que esboza sin cesar, la igualdad más consecuente entre el número muy limitado de religiosas y sobre todo la vida oracional, eje de la experiencia primera de la fundadora y de su grupo. Sobre el otro móvil, el de su servicio a la iglesia, está aún por matizar la cronología, puesto que no se sabe exactamente cuándo apareció en el horizonte teresiano la imagen triste y deformada de los iconoclastas luteranos. Acuérdense que ya en el inicio le hablé de todo el movimiento que emprendió Martín Lutero. Están profanando las iglesias, los sagrarios, los templos, rompiendo las imágenes, y todo esto va a causar un dolor tan grande en la vida de Teresa. Entonces, cuando ella reflexiona sobre el hecho, va a mezclar elementos fundamentales sobre la marcha, como es el cuidar la iglesia como casa de Dios y cuidar como tal, ¿sí?, de las imágenes, de todo lo que es la iglesia. De allí el deseo de Teresa que nuestras casas que mejor dicho, que lo mejor sea para el Señor. Y junto con las corrientes reformistas, con los movimientos de observancia frente a los conventuales y el deseo de liberación del ahogo conventual, de la imposible vida comunitaria de la Encarnación, por el elevado número de monjas, se dice que eran 170, 180 monjas, todo eso va haciendo peso en Teresa. El sistema clasista, que marcado en una gran desigualdad social, las frecuentes salidas con forma de bendicidad disimulada, ¿sí?, dependencias afectivas de la calle, el clima interno de libertades, de abusos, de tensiones y resentimientos reflejados en las quejas derramadas ante el visitador general. Decir que vio, puedo decir yo, mucha hipocresía. Entonces, en el ánimo de Teresa, todo lo que está viviendo en la Encarnación, ¿sí?, que no todo es malo, ni nunca va a hablar como tal mal de la Encarnación,
¿sí? Hay otros móviles que son los sobrenaturales y más decisivos, sobre todo a raíz de la espantosa visión que tuvo en el infierno, que la dejó, como dirá la misma santa, con ímpetus muy grandes de aprovechar almas. Y la determiné a hacer el voto de lo más perfecto, andando yo después de haber visto esto y otras grandes cosas, dirá la santa, y secretos que el Señor, por quien es, quiso mostrar de la gloria que se dará a los buenos y la pena a los malos, deseando modo y manera en que pudiese hacer penitencia de tanto mal y merecer algo para ganar tanto bien. Deseaba huir de gentes y acabar ya de todo, en todo, apartarme del mundo. Pensaba yo qué podría hacer por Dios, y pensé que lo primero era seguir el llamamiento que su majestad me había hecho a religión, guardando mi regla con mayor perfección que pudiese. Qué hermoso. La visión del infierno le va a ayudar a Teresa a tomar una postura radical frente a su proyecto de vida, y con ello va a salir impulsada para su proyecto fundacional. Entonces, en esta determinación personal, tanto de aprovechar almas como de encontrar modo y manera de vivir el seguimiento evangélico de Cristo, su configuración con Él en un determinado aspecto de su ministerio y con la mayor perfección que pudiese, la que realmente la induce a fundar el monasterio de San José. Y para ello no hay que ir a buscar documentos ni otras cosas ofrecidas por la protagonista, sino que, como les decía, podemos entonces a partir del capítulo 32 ir en la secuencia de los capítulos del libro de la vida, ¿sí? Que ahí entonces todo el libro contiene su historia familiar, vocacional, su vivencia en la encarnación, ¿sí? Y su talante y carisma de fundadora. Ultimado en 1565, en redacción definitiva, estamos hablando del libro de la vida, tras varios años de convivencia en la nueva casa entre la santa compañía de sus monjas, y cuyo sentido redaccional se esclarece precisamente desde esta atalaya en que está escrito por el deseo de ofrecer una experiencia de realidad que por el de la presión cronológica de contar el curso de tu vida. Es decir, si hay un deseo grande de fundar, de hacer algo nuevo, allí se ve más fuerza allí que quizás en el inicio a mostrar su vida. Sin embargo, la santa va a ser muy explícita, le manda a escribir y todo lo hace bien. Entonces, libro de la vida, capítulos 32 al 36 son dedicados a la manera y modo como se fundó el monasterio a donde ahora está San José. Se desprende en todo momento la certeza de que este proyecto era, como se los dije, una obra de Dios. La obra en la que culminaba todo un proceso personal de gracia. Todo lo escrito por ella anteriormente acerca de su existencia y de la seguridad, además, de que había de ir muy adelante lo comenzado cuando su majestad me lo había dicho. Entonces, miren que está diciendo la santa que todos son intervenciones divinas, es la mano de Dios, es Teresa un instrumento de Dios. Entonces podemos decir que son las intervenciones divinas las que imprimen el ánimo de Teresa para que se dé el firme convencimiento de amasar algo nuevo, lo que nosotros podemos llamar hoy carisma o un regalo del Espíritu
una experiencia del Espíritu, un proyecto de origen sobrenatural. Dirá la santa: habiendo un día comulgado, mandóme mucho su majestad lo procurase con todas mis fuerzas, haciéndome grandes promesas de que no se dejaría de hacer el monasterio y que se serviría mucho de él, mucho en él, y que se llamase San José, y que a la una puerta nos guardaría él y Nuestra Señora a la otra, y que Cristo andaría con nosotras, y que sería una estrella que diese de sí gran resplandor. Qué bonito es esto, porque miren, todos estos textos que van escuchando van mostrando lo que es el carisma. O sea, aquí no hay que ponernos a inventar nada nuevo, yo no estoy inventando nada. El texto va mostrando. Es decir, que una carmelita, ¿sí?, es una persona que sabe que Cristo anda allí, camina con ellas, está con ellas, que está San José, que está María cuidándolas, y que por supuesto que a través de la vida de oración, de tu vida de oración, sea un lugar que irradie la presencia de Dios. Dirá la santa ahí mismo en el libro de la vida que fueron muchas las maneras en que el Señor le demostró que esa era su voluntad. Dice la santa: fueron muchas veces las que el Señor me tornó a hablar en ello, poniéndome delante tantas causas y razones que yo veía ser claras y que era su voluntad. Libro de la vida 32:12. Entonces miren que la cadena de intervenciones se alarga a medida que arrecian las dificultades, porque ya les dije que en una ficha les voy a hablar de la cruz y de todo lo que tuvo que sufrir nuestra Santa Madre. Incluso el Carmelo Descalzo va a ser un parto supremamente doloroso. Dirá la santa: comenzó su majestad a consolarme y animarme. Díjome que aquí vería lo que habían pasado los santos que habían fundado las religiones. Libro de la vida 32:14. También Teresa iba a ser fundadora, y así sucesivamente. Entonces podemos todo el libro de la vida 32 al 36. Pero de todo esto, ¿qué nos va diciendo la santa? Que desde que no podía dudar que esto era obra de Dios. Y entonces miren que desde aquí se comprende pues que termine la crónica de estos largos capítulos pidiendo al censor del libro, recuerden que es el padre García de Toledo, que aunque este no llegue a publicarse, dirá la santa, abro comillas, lo que toca a este monasterio, vuestra merced lo guarde, y muerta yo, lo dé a las hermanas que aquí estuvieren, que animará mucho para servir a Dios las que vienen, y a procurar no caiga lo comenzado, sino que vaya siempre adelante, cuando vean lo mucho que se puso su majestad en hacerla, por medio de cosa tan ruin y baja como yo. Miren qué bonito el deseo de una mamá, que el proyecto no se acabe, ¿sí? Que García de Toledo les entregara a ustedes sus escritos para que ustedes vivieran, para que esto no se cayera, porque es un proyecto de Dios. Lo mismo puede decirse de los capítulos siguientes, los últimos del libro de la vida, del 37 al 40, en los que ya vemos que aparecen las gracias nacidas en la paz del nuevo monasterio, entre esa poca y santa compañía. Sus hermanas, las pocas que se fueron a fundar para la santa, que le van a regalar, como les había dicho, paz, tranquilidad, un sosiego supremamente grande. Y entonces es bien significativo al respecto su testimonio cuando narra la vuelta a su convento de San José después de casi de 8 meses retenida en la Encarnación. Dirá la santa:
estando haciendo oración en la iglesia antes que entrase en el monasterio, estando casi en arrobamiento, vi a Cristo, que con grande amor me recibía y ponía una corona, agradeciéndome lo que había hecho por su madre. Otra vez, estando todas en el coro, en oración, después de completas, vi a Nuestra Señora con grandísima gloria, con manto blanco, y debajo de él parecían pararnos a todas. Entendí cuán alto grado de gloria daría el Señor a la de esta casa. Y ese grado de gloria es para ustedes, que se alcanza en oración, en silencio, en fraternidad, en oración a la iglesia. Entonces miren que ese clima espiritual de la primera hora lo refleja ella misma en las expresiones cordiales y de neta inspiración bíblica al calificar su casita de San José como rinconcito de Dios. Qué bonito el mismo nombre que ella le va a dar. Y dirá Santa, cierto, yo creo que lo es, y morada en que su majestad se deleita, como una vez estando en oración me dijo que era esta casa paraíso de su deleite. Vida 35:2. Como lo dice la Santa, ¿no? El Carmelo es un cielo para aquel que se contenta de contentar al amado. Y miren que todas estas palabras de Dios evocan expresiones muy conocidas, bíblicas, que se remontan a la elección del pueblo de Dios y a la promesa de hacer en él su morada permanente. Israel, el pueblo escogido por Dios, cada casa del Carmelo descalzo, lugar de morada de Dios. Es decir, hermanas, Dios mora allí. Entonces Él está, como dice la Santa, cabe mí, cabe ustedes, es decir, a su lado. Por lo tanto, el compromiso es más grande en la entrega, en la fidelidad, en la humildad, en la caridad, en el amor de unas